Vianney es un municipio de Cundinamarca ubicado en la provincia de Magdalena Centro, a unos 81 kilómetros de Bogotá. Rodeado de montañas, ríos y quebradas, este territorio fue habitado en la época prehispánica por los indígenas panches, específicamente los bituimas. El municipio fue fundado oficialmente el 19 de julio de 1870 en homenaje al general Mateo Viana y desde entonces se ha consolidado como un centro agrícola de la región. Con un clima templado que promedia los 24 grados, Vianney cuenta con alrededor de 4.378 habitantes, distribuidos entre su cabecera urbana y sus 12 veredas. Su economía gira en torno a la agricultura, con el café como cultivo estrella, junto a la caña de azúcar, frutales, plátano y yuca. También se destaca la ganadería y la producción de lácteos. La cultura campesina define la identidad del municipio. Fiestas religiosas como las de San Antonio de Padua y la Virgen del Carmen reúnen a la comunidad, mientras sus paisajes montañosos y sus cascadas atraen al turismo rural y ecológico. Vianney es un pueblo tranquilo y acogedor, donde la amabilidad de su gente se une a la riqueza de su tierra. Pero detrás de la belleza y el arraigo campesino, el campo colombiano enfrenta una de sus mayores amenazas, la migración juvenil hacia las ciudades. Según el DANE, solo el 23,4% de los jóvenes entre los 15 y 29 años viven en zonas rurales, mientras que más del 75% están en zonas urbanas. Factores como la falta de acceso a educación superior en el campo, la escasez del empleo digno, la baja rentabilidad de la agricultura y la ausencia de servicios básicos han hecho que la ruralidad pierda atractivo para las nuevas generaciones. Este fenómeno no solo deja a los adultos mayores como últimos responsables de la producción agrícola, sino que también pone en riesgo la transmisión de saberes ancestrales y la seguridad alimentaria del país. La FAO advierte que la agricultura familiar produce más del 70% de los alimentos en Colombia. Sin embargo, sin relevo generacional, el futuro del agro se tambalea. En este contexto nacional, el municipio de Vianney refleja con claridad la problemática. Mientras los jóvenes migran a Bogotá y otros centros urbanos en busca de mejores oportunidades, los adultos mayores permanecen en las veredas sosteniendo la producción agrícola casi en soledad. La vereda Calambata es un ejemplo de ello, uno de los 12 corregimientos rurales de Vianney, donde la vida transcurre lentamente, marcada por el trabajo de la tierra y la cooperación comunitaria. Sin embargo, el panorama demográfico es revelador. Allí habitan 58 adultos mayores, en contraste con un número cada vez menor de jóvenes y niños. La escuela rural atiende cada año a menos estudiantes y cada año la migración hacia la capital deja más vacíos en las casas y parcelas. Son principalmente los ancianos quienes mantienen los cultivos y la memoria campesina. Cada rostro cuenta la historia de una generación que resiste, mientras observa cómo sus hijos y nietos eligen la ciudad antes que la tierra. En la vereda Calambata, la soledad se hace evidente en la vida de mujeres como María Emilia Herrera Topía. A sus 74 años, ha pasado toda la vida en el campo, nacida y criada entre cafetales, animales y labores diarias que hoy sigue cumpliendo con la misma disciplina de siempre. Toda la vida, nacida y criada en este muchísima más gente y había muchísima comida, demasiada comida. 6 de la mañana, 6:30, darle gracias a Dios porque me pude levantar, porque amanecí bien, ya hago tinto, me tomo mi tinto, después me voy a desayunar los pollos, las gallinitas, los perros, y ya hacer el oficito, barrero, o lo que hay que hacer acá en la casa. Por ahora estoy sola. Todos están en Bogotá por el trabajo, porque acá el trabajo bastante el trabajo, pero muy poco
muy poco sueldo. Hay una soledad muy cruel. Según el DANE, el 32% de los adultos mayores rurales en Colombia viven solos, una cifra mucho mayor que en las ciudades. La soledad se ha convertido en uno de los principales retos del envejecimiento en el campo. Ay, que volviéramos a ser como cuando nos criaron, con tanta facilidad de todo, que no había transporte, que nos tocaba a pie, pero éramos más felices que ahora que tenemos carreteras y que tenemos todo, porque en ese tiempo cuando nos criaron, sí, verdaderamente era muy bonito. En veredas como Calambata, donde la mayoría de la población son adultos mayores, la migración juvenil ha dejado a muchos abuelos encargados no solo de la tierra, sino de sostener su propia vida cotidiana sin compañía. Marta Inés León y Fabio Hernández comparten algo más que la vida en pareja. También comparten la decisión de regresar al campo después de haber vivido en la ciudad. Hoy, a sus 68 años, dedican sus días a la agricultura y al cuidado de los animales en Calambata. Vivo aquí en el campo, nací en el campo. En un tiempo de mi juventud emigré a la ciudad y después de que mis padres ya no pudieron trabajar más y debido a muchas circunstancias volví al campo para apoyarlos, para acompañarlos. Y ahora pues me dedico aquí a las labores del campo, a los cultivos, a los animales. Yo Y también fui a la ciudad, duré 20 años allá, pero debido a las necesidades que habían aquí en el campo, me regresé por ver por mis padres y me amañé aquí, pero la vida en la ciudad es muy dura. Entonces, debido a eso, también me regresé aquí y ahora pues vivo con la señora Marta. Sí, señora, había más gente trabajando en la tierra porque, por ejemplo, mi papá tenía una finca de 50 fanegadas y todo el mundo trabajaba, no había en dónde espacio en que trabajar. Entonces, ya los jóvenes fueron emigrando por las cuestiones que en la ciudad hay mejores ventajas. Yo, en cuanto a mí, yo no tengo hijos, pero mi familia toda sí está en la ciudad por las ventajas de que se fueron que a buscar una pensión. Entonces, pues, la cuestión de vida ha sido más diferente allá para ellos. Por ejemplo, que el gobierno diera más ventajas, como un caso que uno trabajara en el campo y hubiera una posibilidad de una pensión. Pero como no la hay, entonces todos los muchachos pues emigran allá porque no hay ventajas. El 47% de los adultos mayores rurales en Colombia no cuentan con pensión ni seguridad social, lo que los obliga a seguir trabajando la tierra incluso en edades avanzadas. yo tampoco tengo hijos, pues sí tengo mis sobrinos y un joven que yo crié acá. Ellos también emigraron a la ciudad por asuntos de terminar sus estudios y poder tener un trabajo más Ajá. remunerado y también ejercer más. En Cundinamarca, el 70% de los hogares rurales tienen al menos un miembro en la ciudad, lo que evidencia cómo las veredas se sostienen en gran parte gracias a los adultos mayores. Gente que ya no hay mano Mano para de obra. laborar porque, porque ya el trabajo del campo requiere de bastante personal para poder trabajar. Yo quisiera que en el campo dejara de ser como ha sido y sea más bien una empresa. Con eso el joven puede venir a trabajar y se le puede tener su sueldo, todo lo que necesita de ley. No necesita emigrar a la ciudad. Entonces, si los gobiernos dieran más ventajas para uno trabajar aquí en el campo, pues sería mejor. Pero como uno lo discriminan porque es del campo, entonces. Según la Misión para la Transformación del Campo, la ausencia de políticas estables de apoyo al campesino ha generado que muchas familias vean la ciudad como única alternativa de progreso. Que ya no haya mano de obra aquí en el campo, entonces va a pasar que va a escasear los alimentos en la ciudad y allá va a haber un problema bastante delicado porque si no hay comida, no hay vida. La vida de la ciudad depende de la vida del campo, porque la comida se saca del campo. Y si no hay quien trabaje, pues no hay comida allá y entonces pues las cosas vienen a ser más duras día por día. El futuro del campo nos gustaría que fuera que, que el gobierno apoyara más el campo,
campo siempre ha sido desprotegido. Entonces yo diría que hubieran más ventajas en el campo, como dice mi esposa, porque las cuestiones es que los jóvenes van emigrando y van emigrando porque ya no ven un futuro. El retorno de Marta y Fabio muestra que el campo aún guarda esperanza, pero también deja en evidencia la falta de apoyo estatal. Flor Alba Ortega ha dedicado casi toda su vida al campo. Aunque pasó 12 años en la ciudad, decidió regresar. Desde hace más de 3 décadas permanece en Calambata trabajando en lo que se pueda. Vivido pues casi siempre, pues yo me fui a la ciudad un tiempo, 12 años, y de resto volví al campo y aquí estoy. Después de ese tiempo de haber estado en la ciudad, llevo acá como 31 años. Hijos, todos ya, pues a buscar como calidad de vida, digamos, para estudiar y poder pues salir adelante, ¿no? En Colombia, el 78% de los jóvenes rurales que acceden a educación superior deben migrar a la ciudad por falta de oferta en el campo. La búsqueda de oportunidades educativas es una de las principales razones del desarraigo. ¿Cómo me siento? Sí, no muy bien porque no hay con quién trabajar la tierra. Consecuencias son que ya con el tiempo pues no habría que comer porque no hay quien trabaje. Ya los mayores de edad pues no, los que quieren trabajar ya no pueden por la edad, porque no hay jóvenes para trabajar, personas que puedan trabajar. La FAO advierte que si no hay relevo generacional, la producción de alimentos podría reducirse en un 30% en la próxima década, lo que afectaría tanto al campo como a las ciudades. La migración por educación y trabajo vació la vereda, pero en Vianney no solo la falta de oportunidades expulsó a la gente. El conflicto armado también obligó a muchas familias a abandonar sus fincas, como lo recuerda José Romel. A sus 55 años, José Romel García ha pasado toda su vida en el campo. Su historia refleja cómo además de la migración por falta de oportunidades, el conflicto armado también marcó a las veredas de Vianney. En el campo estoy a la agricultura dedicado toda la vida. Había más obra de mano, había más gente que se prestaba para trabajar en el campo, había más ayuda de poder uno laborar en el campo. Ahorita no, porque los jóvenes se van para la ciudad y ya no quieren saber nada del campo. Pues la agricultura porque no hay ya quien trabaje. Según la encuesta nacional de calidad de vida, más del 70% de los jóvenes rurales entre 15 y 29 años no planea dedicarse a la agricultura. Este fenómeno explica la falta de mano de obra que José Romel describe. Pues aquí en la vereda siempre se fue bastante gente hace unos años para la ciudad y para pueblos cercanos y gente que no ha vuelto. Unos en el 2002 por víctimas del conflicto, 2003, en el 2000 por víctimas del conflicto. Y otros porque ya no hay con quién trabajar, venden las fincas y prefieren irse. Durante el conflicto armado, más de 7 millones de personas fueron desplazadas en Colombia, siendo el campo el territorio más golpeado. En Cundinamarca, miles de familias abandonaron sus fincas buscando seguridad en las ciudades, dejando tras de sí las tierras vacías. De que el campo va a quedar solo. El desarraigo del campo no solo amenaza la producción agrícola, también la memoria y la cultura campesina. Cada finca vacía es una historia que se rompe y un futuro que se desvanece. La violencia y el abandono dejaron huellas profundas. Sin embargo, aún resisten campesinos que con más de 80 años conservan la memoria de un campo lleno de vida. Así lo relata Gabriel, testigo de un Vianney que parece lejano. Con 85 años cumplidos, Gabriel Ángel Ortega ha vivido toda una vida dedicada al campo. Desde los 10 años trabajó la tierra y aún hoy conserva la memoria de un Vianney lleno de vida campesina. Mi edad son 85 años cumplidos. Me dediqué mientras pude trabajar en solo agricultura. Toda la vida desde la edad de 10 años. Había bastante gente que trabajaba en la tierra porque
les gustaba. En 1950, más del 70% de la población colombiana vivía en zonas rurales. Hoy, esa proporción se redujo a menos del 24%, lo que muestra la magnitud de la migración hacia las ciudades. Los cambios son de que de todas maneras ya no queda quien trabaje la tierra porque toda la juventud emigra hacia la ciudad. Pues mis hijos se fueron aspirando trabajos en la ciudad, otros quedaron en el campo, pero muy poquitos. El DANE señala que en Colombia el 75% de los jóvenes rurales migra a zonas urbanas en busca de empleo formal. Sin embargo, solo un 18% logra acceder a trabajos estables en la ciudad, lo que refleja un desarraigo lleno de incertidumbre. Pues la dificultad para mí ya como adulto mayor, ya pues como ya no puedo trabajar, se siente tristeza porque ya de todas maneras el campo está quedando solamente con los adultos. Los jóvenes ya no existen en el campo. En la vereda Calambata, menos de un 10% de las familias tienen hijos o nietos trabajando activamente la tierra. El relevo generacional es prácticamente inexistente. El futuro del campo sería que de todas maneras el gobierno diera apoyo para el campo para que la juventud pueda sostenerse en el campo y no emigrar tanto para la ciudad. La memoria de Gabriel nos recuerda lo que el campo fue, pero hoy muchas mujeres como Rosalba enfrentan solas la vejez, la dependencia y las enfermedades en un territorio donde ya no quedan casi jóvenes. Rosalba León, de 74 años, ha vivido toda su vida en el campo. Desde joven se dedicó a los oficios domésticos y a las labores de la vereda. Hoy, como muchas mujeres campesinas de Calambata, enfrentan la soledad tras la partida de sus hijos. Sí, señora, había muchísima gente trabajando, eso todos los jóvenes nos tocaba trabajar para poder sobrevivir. Era muy dura la situación, pero entonces había mucho trabajo en el campo, los jóvenes les gustaba trabajar. Hoy en día ya no, ya nos dejaron los viejitos, nos dejaron solos, ellos emigraron a conseguir nueva vida. El campo se está acabando, no hay ya comida porque no hay quien trabaje. Tengo 6 hijos, todos emigraron a la ciudad porque acá en el campo no encuentran en qué trabajar, en qué emplearse, y ellos necesitan recursos para ellos, para la vida de ellos, para hacer el hogar y para ayudarme a mí porque ellos me están ayudando a mí. En Colombia, el 41% de los hogares rurales dependen de remesas o ayudas económicas enviadas por familiares que emigraron a las ciudades, una realidad que convierte a los adultos mayores en receptores, pero también en víctimas de la soledad. Se siente una tristeza muy terrible porque ya no quedamos en un poco de viejitos en el campo y ya toda la juventud se emigró a la ciudad. Ya es muy raro el niño que haya en el campo. Ya uno enfermo, no puede caminar casi, ya se siente uno cansado, mejor dicho, de todo. Eso trae muchas consecuencias porque iremos a aguantar hambre, no sé, porque todo se está acabando en el campo, se está acabando todo. Las voces de María Emilia, Marta y Fabio, Flor Alba, José Romel, Gabriel y Rosalba revelan una misma verdad. El campo se está quedando solo. La migración de los jóvenes, la falta de apoyo estatal y las huellas del conflicto han dejado a los adultos mayores con el peso de sostener la agricultura y preservar la memoria campesina. Calambata es apenas un reflejo de lo que ocurre en cientos de veredas de Colombia, territorios donde los abuelos mantienen viva la tierra mientras esperan que los jóvenes regresen. Si ese relevo no llega, no solo estará en riesgo la seguridad alimentaria, sino también la herencia cultural que le da identidad al país. El verdadero peligro no es que se apaguen sus voces, sino que con ellas se extinga la esperanza de un campo fértil, lleno de vida y de futuro. Las voces de Calambata muestran un campo que envejece y resiste, mientras espera a quienes partieron. Pero, ¿qué sueñan los jóvenes que se fueron? ¿Qué los alejó del campo y qué los haría regresar? Esta será la pregunta del próximo capítulo.